Yo soy Eri Cámara, nacido en Senegal y vivo en México. Mi vida en México ha sido la de un gestor cultural que ha establecido puentes para un mejor entendimiento de la cultura africana al sur del Sahel. Agradezco la invitación que me hacen para participar en estos diálogos de la cátedra sobre cultura africana. Esta conversación tiene como objetivo compartirles una experiencia personal derivada de un intercambio cultural que se dio durante los años 70 entre México y Senegal. Es a partir de un proyecto del presidente de Senegal en ese momento, Léopold Sédar Senghor, quien junto con la UNESCO encargaron al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez el diseño y la conceptualización del Museo de las Civilizaciones Negras en Dakar. Aunque este proyecto no se llevó a cabo, produjo un intercambio entre los dos países que a mí me permitió llegar aquí para estudios de restauración y de museología. El hecho de que ese proyecto se frustró, pues dio lugar a una diáspora de senegaleses que se establecieron en México y poco a poco, a través del estudio y de la experiencia adquirida, pues fueron trabajando o colaborando con la administración mexicana. Debo decir que aunque el proyecto original conceptualizado por Ramírez Vázquez y Léopold Sédar Senghor no se llevó a cabo, el tercer presidente, el señor Abdoulaye Wade, colaboró con los chinos para edificar un museo que no comparte la visión que tenía Senghor en cuanto a lo que es lo cultural. Es de eso que vamos a hablar hoy y nos da la oportunidad de ver cómo la diáspora o los involucrados en este intercambio se pudieron aprovechar de la experiencia adquirida en México para desarrollar su formación y su aprendizaje. El 19 de septiembre de 1975 llegamos un grupo de 25 estudiantes senegaleses para estudiar arquitectura, ingeniería civil, restauración, museología y literatura, pero como había algunos de nosotros que no hablaban español, pues procedimos a inscribirnos en los cursos intensivos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Azcapotzalco, para estudiar en 2 meses y medio la lengua española, que nos permitiría más adelante tomar los cursos de formación profesional que nos habían traído aquí. En este sentido, pues la experiencia fue muy rica porque por un lado aprendíamos nuevas realidades, nos enterábamos de ciertos aspectos de México que no conocíamos desde nuestro país de origen, y nos dábamos cuenta también que en México se divulgaba ciertos estereotipos de África que nosotros obviamente no nos reconocíamos en ellos ni lo compartíamos. Escenas de películas, también como la noticia
en la televisión sobre ciertos dictadores de África Central que no correspondían sus realidades con las de África al sur del Sahara, y así fuimos dándonos cuenta de que a pesar de que México hospedó los Juegos Olímpicos de 1968, pues había una idea de África que no era suficiente para entender la complejidad que lo constituía. En este sentido, nos nació la inquietud de escribir al presidente de Senegal, pedirle un apoyo para organizar una semana cultural en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, para que realmente pudiéramos compartir a nuestros colegas, estudiantes y también público en general lo que era la riqueza cultural de nuestro país. Afortunadamente, el presidente nos apoyó dándonos un boleto de avión para regresar a Senegal, dirigirnos a las instituciones culturales que nos facilitaron todos los objetos, documentos y, digamos, elementos de promoción de la cultura que pudimos hacer en la universidad. Además de ello, la embajada de Senegal, ubicada en Washington, trajo de los Estados Unidos 2 grandes músicos tamborileros muy conocidos en el mundo para que nos acompañaran durante esta semana cultural con obras de teatro y también coreografías dancísticas que se pudieron llevar en el auditorio de la universidad. A la misma universidad, que obviamente el rector era el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, pues nos apoyó en la divulgación de este evento en los medios masivos como la televisión, la prensa escrita, y así se dio a conocer la presencia del grupo de los estudiantes senegaleses en México. Además de ello, llegó el Ballet Nacional de Senegal, que se presentaba en el Auditorio Nacional y complementó con visitas de los miembros del ballet a la Universidad Metropolitana como a la Universidad Anáhuac, para que realmente se pudiera propagar esa presencia cultural de mi país en México. Para nosotros también la estancia en México fue una oportunidad de descubrimiento de la presencia africana en esta tierra. Nos dimos cuenta que desde la época virreinal la introducción de los esclavos africanos trajo aquí población de los Wolof, los Fulani, los Mandingos, los Serer. África es un continente muy vasto y heterogéneo. Debemos tomar en cuenta que en ese espacio crecieron y se desarrollaron culturas muy distintas, influidos por la zona geográfica que habitan y también por todas las influencias que reciben entre ellos. Hacia 1442, los navegantes portugueses establecen la primera factoría esclavista en África. Con ella comienza el tráfico negrero hacia América, que no cesará hasta fines del siglo XIX. La mayoría de los esclavos africanos que llegan a México son adquiridos en una zona de la costa occidental del continente africano, comprendida entre el río Senegal y el río Kwanza. En el siglo XVI, los esclavos proceden principalmente de Cabo Verde, y en el siglo XVII del Congo y de Angola. Los traficantes obtienen de distintas maneras sus cargamentos de esclavos. El más arduo y brutal consiste en asaltar pequeñas tribus de la costa, capturar hombres y mujeres jóvenes y trasladarlos a los navíos. Y otra era ponerse en contacto con algunos jefes
y decirles las recompensas que podían obtener al entregar esclavos. Entonces, dentro de algunos grupos étnicos se desarrolló esa actividad de ir a la búsqueda de esclavos, de quemar pueblos y ir recuperando su gente, o esperar que se movilicen los hombres hacia sus campos o hacia alguna expedición. Entonces irrumpir en la tranquilidad de un pueblo y a recoger todos los que estaban ahí para poder venderlo posteriormente a los esclavos. Las interminables guerras entre imperios, reinos y tribus africanas, debido a diferencias religiosas y disputas territoriales, proveen grandes contingentes de cautivos que luego son vendidos como esclavos. Los esclavistas europeos incitan al conflicto bélico mediante la introducción de armas y mercaderías en tribus y naciones. Los esclavos africanos son vendidos principalmente en América. Entre los siglos XV y XIX, se calcula que hay entre 10 y 50 millones de africanos esclavizados. Calculemos de que los esclavos eran escogidos entre los más jóvenes, entre 13 años y 26 años. Entonces es quitarle la fuerza a un continente, frenarle su desarrollo, y este impacto hasta la fecha se siente en África, porque también de alguna manera es quitar la fuerza de las creencias. La conquista de México provoca una catástrofe demográfica debido a la guerra y las enfermedades. Las protestas de los frailes contra los crímenes y abusos cometidos por los conquistadores propician las leyes de 1542, donde se prohíbe la servidumbre de los indígenas y se convierten en súbditos del imperio. Esto obliga al ingreso de esclavos negros en la Nueva España. Supimos igualmente, revisando el mapa del país, que en el estado de Veracruz había un poblado que se llamaba Mandinga, lo que pues obviamente revela la presencia de la etnia a la que yo pertenezco en este país. Posteriormente, con la ayuda de investigadores, supimos que hay también un libertador conocido como Yanga, que se honra en Veracruz por ser uno de los primeros que promovió la libertad de los esclavos de este estado. Es decir, pues aspectos que no conocíamos desde nuestro país se nos revelaron aquí sobre la presencia africana en México, y con este interés fuimos adentrándonos en conocer cada vez más la historia de esta presencia y las expresiones culturales que todavía se siguen apreciando con reminiscencias africanas. El porte, por ejemplo, de ciertos recipientes en la cabeza sin necesidad de detenerlo por la mano, son cosas que hasta la fecha se ven en muchas zonas de población africana. Puedo decir que realmente fue un aprendizaje que al recorrer los estados donde esa presencia se manifiesta, pues fuimos reconociendo valores que en nuestros países eran muy comunes y todavía se conservaban aquí en México. Formar parte de la diáspora africana supone reconocer y dar importancia a la memoria histórica de la esclavitud. ¿Por qué es importante valorar la historia? Porque eso visibiliza y tiene la posibilidad de exigir derechos, de tener justicia, de construir ciudadanía. El retraso prolongado del proyecto del Museo de las Civilizaciones Negras nos ocasionó realmente una dificultad. Primero, nosotros continuábamos con el curso de nuestros estudios, que más o menos duraron, en el caso de la restauración, 5 años para llevar a cabo la licenciatura, y después, al escribir
al gobierno senegalés para saber de los avances del proyecto. No recibimos una respuesta positiva. Decidimos, para no perder el tiempo, hacer una maestría en museología. Eso agregó 2 años a la formación. Y finalmente, cuando los demás terminaron su carrera, escribieron igual al gobierno senegalés y recibieron respuestas negativas, lo cual los empujó a pensar en su futuro, y algunos se casaron con mexicanas y fundaron familias para asentarse aquí en el país. Esto pues obviamente afectó la secuencia, podría decir, de ese intercambio cultural. Muchos se quedaron en México y a mí me tocó afortunadamente tener mucho éxito en mi formación, lo cual me procuró una invitación del gobierno mexicano de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, participar en un proyecto de remodelación del Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, al norte de la ciudad, de la capital. Así es que me incorporo a ese equipo como subdirector y trabajamos el proyecto durante 5 años, y gracias a ese éxito del resultado, pues igual recibí otra invitación a colaborar con el Museo Nacional de Culturas Populares. En junio de 1994, Tepito encuentra una casa hermana, el Museo Nacional de Culturas Populares, que al estilo de Tepito, como chachareando, toma prestado de aquí y allá fragmentos de su historia y de su vida para darla a conocer. El propósito que hoy nos reúne es la inauguración de la exposición denominada Tepito, mito mágico al borde del tiempo. Primero yo trabajé en la museografía, como tratando de ordenar cómo resaltar los valores intrínsecos de una obra para que el público conozca una forma de apreciación de esta obra. Lo primero que hizo fue simplificar la información en cada sala. Y posteriormente los contenidos temáticos. Cómo el público puede entender lo que le estamos presentando, cómo lo puede contextualizar en un periodo y tener referencias para su mejor apreciación. A raíz de eso, dijimos, vamos a plantear un guión distinto para hablar del contexto que permite la producción y el consumo de los bienes culturales. Ha transformado también los modos tradicionales de exponer. Romper con un sistema de montaje que durante mucho tiempo se adaptó y se fue variando entre la vitrina cuadrada, rectangular y tal. Así, poco a poco fue cambiando la museografía. Aquí de lo que se trata es, si yo voy a recibir público, no quiero que salga del museo como diciendo a dónde entré y qué me dijeron. Es como un guionista que nos va llevando de una intensidad a otra y hasta llegar a la conclusión. Y tomando en cuenta que también la capacidad de retención del visitante no le puede permitir un paseo corrido. Mi instancia en el Museo de Culturas Populares me permitió tener proyectos de colaboración internacional. En el sexenio del presidente Salinas de Gortari tuvimos un festival europeo llamado Europalia en Bruselas, que invitó a México a participar con exposiciones de cultura popular en un museo en Bruselas llamado Le Botanique. Cuando llegamos ahí, sentí la necesidad de regularizar mis papeles migratorios, porque llevando a viajar colecciones importantes del país,
tenía que contar con un pasaporte mexicano y frente a la aduana realmente demostrar la representatividad del museo. Así es que llegando en Bruselas, la directora del museo se asombró al verme porque me decía: tú no eres el curador, tú eres africano. Y del consulado de la embajada le llamó un amigo mío para decirle: él es el que trae la colección de México. Se llamaba Jaime Nualar. Del éxito del Museo de Culturas Populares me abrió la puerta a ser subdirector de museografía en el Museo Nacional de Antropología. En ese entonces ya había yo también decidido fundar una familia con una mexicana, y al nacer mi primer hijo en 1990, pues ya no podía esperar más del gobierno senegalés, aunque no había perdido el interés de algún día colaborar con este proyecto del Museo de las Civilizaciones Negras, al continuar el diálogo y la colaboración con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Ingresé en 1993 al museo como subdirector de museografía, noticia que le agradó mucho al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien me dio cita en el recinto para hacerme una visita guiada sobre los aspectos técnicos que había que atender. Finalmente, también cuando ingresé al Museo de Antropología para poder hacer la primera exposición que me tocó dirigir, que es el Oro de Colombia, pues tenía que viajar a Colombia a conocer el Museo del Oro y realmente apreciar qué significa el oro, este metal sagrado, para las etnias colombianas que todavía gozaban del privilegio de venir a pedir préstamo de ciertas piezas al museo para la realización de sus rituales, cosa que me impresionó mucho porque para mí era ver que todavía se respetaban las creencias de los grupos originarios que daban cierto significado al oro muy distinto de lo que hoy la actualidad considera como ese metal, no como sagrado, sino metal precioso. Entonces, para mí fue una oportunidad, una experiencia muy amplia de conocer los contextos que producen esos materiales, esas obras de arte, y entender cómo han sobrevivido, cómo han trascendido el tiempo y mantener una creencia en las comunidades originarias hasta la fecha. Y esto había que transmitirlo al pueblo mexicano. Y en el Museo de Antropología se dio esta oportunidad. También me tocó colaborar con el British Museum para traer la exposición de los tesoros de los asirios. Casi al final del sexenio me confiaron la museografía de algunas piezas selectas de los hallazgos en 14 sitios arqueológicos de México. Además, me tocó diseñar el pequeño museo de sitio de Xochitecat en Tlaxcala. Fue una gran experiencia llena de aprendizaje y marcó mucho mi formación. A final de 95 tuve que renunciar a mi puesto para atender varias ofertas de trabajo. Ya había sido invitado en la Universidad Iberoamericana para enseñar en la licenciatura en Historia del Arte, el arte africano y la maestría en museología. La introducción a ese tema, la teoría y la crítica de sus diversas corrientes se sumaron para la experiencia de mis estudiantes. Enseñé durante 15 años en esta universidad
Y en la Pinacoteca Virreinal me tocó atender a profesionales de museos que no habían tenido una formación rigurosa. Con el tiempo y el éxito de los resultados, continuaron las invitaciones y esta vez fue el centro cultural conocido como Casa Lam, donde enseñé durante 14 años. Mi experiencia se enriqueció mucho porque tuve la oportunidad de combinar teoría y práctica en los museos en los que había trabajado. Además, como profesional independiente, recibía invitaciones a colaborar en proyectos museográficos en distintas sedes y en distintos estados del país. Al mismo tiempo, mis colaboraciones en medios impresos o en foros me abrieron la oportunidad de participar en bienales de arte y simposios de crítica de arte. De la Bienal de La Habana al de Johannesburgo, de los foros de arte contemporáneo de Guadalajara a las invitaciones a los encuentros artísticos como la Documenta Yes de Kassel en Alemania, impactaron en mi dedicación de investigar, documentar y actualizar continuamente mis conocimientos sobre el arte de mi continente y de otras latitudes para entender la complejidad de su divulgación, su circulación, su documentación y su consumo. Esta experiencia tan dinámica enriqueció mucho mi carrera y la de mis estudiantes, con quienes siempre compartía lo que sumaba de cada encuentro. Es así que cuando Harald Seemann visitó México en los preparativos de la Bienal de Venecia de 2001, nos conocimos y me invitó a colaborar en el jurado del que resulté presidente. Este contacto con el mundo del arte a nivel internacional influyó en el interés que compartí con colegas mexicanos para formar un patronato de arte contemporáneo, una asociación civil cuyas actividades apoyaran la promoción del arte contemporáneo mediante foros como el CITAC, Simposio Internacional de Teoría sobre el Arte Contemporáneo. Me tocó organizar las 2 primeras ediciones, aprovechando la oportunidad que tuve de contar con la amistad de críticos, artistas, activistas y teóricos del arte que había conocido en Venecia. El CITAC ya pronto cumplirá 24 años. Yo agradecer a los organizadores y a los patrocinadores de CITAC, en especial a Erika Mara por haberme invitado a venir desde Taipei. Es un vuelo muy largo. Tengo la sensación de que de alguna forma CITAC sí ayudó a que estableció el arte contemporáneo como término, si no me equivoco. Sí, yo siento que lo consolidó a nivel de la comunidad. Le dio una plataforma de reflexión, por un lado, y también para muchas una oportunidad de tener sus propias iniciativas, porque coincidió en una época en que también colectivos o individuos empezaron a crear espacios de exposición o espacios de trabajo como alternativas a lo que el Estado ya no podía dar, o aun si lo podía, pues no era manifiesto. Fue una red de contribuciones que nos enriqueció a todos y mucho. Ahora me gustaría también a lo mejor que nos contaras un poco sobre las temáticas, ¿no? La temática que propusiste, si esos temas consideras que siguen vigentes. Realmente aprendimos mucho a través del CITAC. Diría que los temas abordados, tanto arte y ciudad, referido al arte público, pues todavía son temas muy vigentes que estamos viendo en distintas producciones. Una ciudad es un proceso. Un proceso continuo. Yo pienso, para mí una ciudad es un milagro. Veo la ciudad como una demanda del arte que aborda la naturaleza de nuestros tiempos.
Se vislumbra la ciudad como extensión del campo de experimentación y del hermetismo del arte contemporáneo, o bien campo propicio para reflexionar sobre aspectos de la realidad en voz alta, digamos, y descubrir nuevas vías de compromiso. En ese sentido, creo que CITAC fue un aporte importante que ha abierto la puerta a las distintas generaciones para que vayan reflexionando sobre el arte que se produce en su momento, cómo ellos pueden documentar este arte, cómo pueden también discutir todos los problemas que van surgiendo en torno a su consumo y también producir un material reflexivo que vaya acompañando estas posibilidades de coleccionismo, esas posibilidades de la investigación y el interés creciente que hay en torno a la expresión artística como motor de la cultura. Después de la Bienal de Venecia y del primer foro del CITAC, mis colaboraciones se extendieron ampliamente en proyectos culturales, debates y participaciones en proyectos museográficos en la Ciudad de México y en Tijuana. Algunas otras actividades de investigación y catalogación de colecciones del sector privado, en las que siempre involucré a algunos de mis estudiantes para enriquecer su experiencia. El hecho de estar vinculado a un círculo de amigos que compartimos el interés y la pasión por los estudios culturales, su promoción a través del análisis y la reflexión, con el fin de equilibrar los modos de circulación, documentación y consumo del arte que se produce en nuestras latitudes. Las colaboraciones multidisciplinarias fueron incrementando múltiples intereses que me sorprendieron. Mi país de origen, Senegal, se acordó de mí al enterarse de mi participación en la Bienal de Venecia y me invitó a dirigir la edición de la Bienal de Dakar 2002. En 2004 me invita la recién nombrada directora del antiguo colegio de San Ildefonso a colaborar con ella como coordinador de exposiciones temporales de la sede. Se puede decir que fue ahí donde más exposiciones llevé a cabo con una diversidad temática y un rango de artistas internacionalmente reconocidos que influyeron en el éxito del recinto y en la constancia del público que no se perdía ninguna exposición de San Ildefonso. Estuve 14 años en este museo con diferentes directores y con un éxito de público en nuestras exposiciones que solo con ayuda de las fuerzas del orden podíamos controlar. Podré citar algunos ejemplos que ilustran la gran diversidad de lo abordado en este recinto. Primero podría hablar de la exposición de revelaciones, las artes en América Latina, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Podría hablar de la exposición de Anthony Gormley, de Ernesto Neto, de Ron Mueck, de David LaChapelle y tantos otros artistas contemporáneos. También podría decir que en el aspecto de la ciencia, como este museo estaba ligado a la UNAM, hemos expuesto la magna exposición de Darwin, que trajo una cantidad de público estudiantil en revisar ese material y logramos tener casi, diría, unos 300,000 personas en 3 meses de exhibición. Colaboramos también con instituciones internacionales como el Deutsche Bank, que nos trajo exposiciones maravillosas de fotografía. Y expusimos a Julio Galán, expusimos a Mario Testino. También vimos exposiciones de fotografía
pero también exposiciones de grandes artistas soviéticos que emigraron a Estados Unidos como Ilya y Emilia Kabakov. Recibimos exposiciones de Joseph y Annie Albers de la Bauhaus y fotógrafos como Désiré Charnay. Y finalmente tuve que viajar a China para conocer el arte moderno y contemporáneo chino, que recogimos materiales allí para exponer por primera vez una gran exposición de la China contemporánea en el antiguo colegio de San Ildefonso. Una gran fotógrafa que también reconocida en el mundo, que es Cándida Hofer, pues también expuso en el museo. Así es que son grandes exposiciones que han recibido mucho público y mucha crítica favorable a las muestras, y también la reacción del público con las actividades complementarias que organizamos nos ayudaron realmente a incentivar muchas iniciativas en el desarrollo de esta gran institución que es el antiguo colegio de San Ildefonso. La última oportunidad que tuve de participar en las discusiones del proyecto del Museo de las Civilizaciones Negras fue en 2016, creo, que hubo una serie de conferencias de prefiguración de cómo se podía concebir el Museo de las Civilizaciones Negras. Allí externé mis preocupaciones al ver que no había un programa de estudio museológico para saber cómo organizar el contenido que iba a ocupar ese edificio. Nada más vimos los espacios, vimos los deseos de los funcionarios, pero nunca hubo un equipo profesional que se dedicara realmente a empezar a proyectar el contenido, la programación de las actividades de este museo. Ni la exposición tenía guión, ni había un guión museográfico de cómo se iba a ocupar el recorrido o la secuencia de las exposiciones, ni las secciones que componen un museo, es decir, el espacio de la conservación de los bienes, las bodegas, igualmente los talleres de museografía, las secciones de pedagogía, museopedagogía o de vinculación con la comunidad. Regresé a México con estas preocupaciones y a mi sorpresa en 2018 se inaugura el museo, pero no se ve la fidelidad al proyecto original, ni se aprecia realmente alguna innovación que diera idea de que el museo está cumpliendo con sus metas. Yo me dediqué a trabajar en el Museo de San Ildefonso, cumpliendo con mi labor de coordinador de exposiciones y a la vez siguiendo mis actividades de participación en el debate sobre la cultura y las artes. Resumiendo, podría decir que todo esto que les he comentado muestra las dificultades que instituciones culturales de esta naturaleza enfrentan ante funcionarios que no tienen la formación ni la curiosidad o el interés de poder investigar y orientar la consecución de esos proyectos para beneficio de los países correspondientes. En Senegal, hasta la fecha, no he visto un museo que sea referencia internacional en cuanto a su capacidad o sus posibilidades de externar a cualquier visitante lo que es la esencia de la civilización senegalesa y menos la civilización africana, que es mucho más amplia y mucho más diversa.
Por eso, pues todavía sigo con la esperanza de que ojalá algún día haya una escuela local de formación, tanto de restauradores, de museógrafos, de museólogos, gente que se dedique realmente a poder promover la cultura de manera masiva en la población senegalesa o africana en general, para que nuestros museos sean referencia dentro de este campo. Creo que es muy importante dar relevancia a nuestra propia cultura antes de caer en la seducción de otras sin entender cuál es realmente nuestra cultura. En 2020, después de la pandemia, o diría casi en plena pandemia, pues me invitó Paloma Porras de nuevo a colaborar con ella en un proyecto privado que tomaba nacimiento en lo que era el antiguo Hotel de Cortés. Este museo, hoy día conocido como el Museo Caluz, es de una colección privada cuyo dueño remodeló el edificio de origen agustino y lo convirtió en un museo para las obras que ha coleccionado, básicamente arte mexicano, arte del exilio español y algunos viajeros que en el siglo XIX conocieron México. Hoy casi son 5 años de existencia de este museo, en donde he colaborado como curador y también como coordinador de conservación. Toda esta actividad en los museos me ha reducido otra que era la del artista pintor, que es lo que estudié antes de salir de Senegal, y las exposiciones que he tenido en México se han ido disminuyendo poco a poco, pero no me ha impedido continuar a pintar en mi taller. Así es que puedo decir que es grata esta experiencia de combinar la creatividad con también otro aspecto que es el diseño de exposiciones, cómo concebir las exposiciones y cómo también enseñar la práctica museográfica a distintas generaciones. Esto dicho, diría también que la experiencia no se perdió, al contrario, se enriqueció gracias a 50 años de estancia en México y de práctica muy dinámica en distintos aspectos de la museología, como en la conservación de los bienes culturales. Y ese dinamismo ha beneficiado a muchas generaciones, hecho del cual estoy muy feliz, porque se trata de eso, se trata de colaborar, de contribuir a la evolución de las nuevas generaciones en respetar, entender y asimilar lo que son los avances culturales de la humanidad. Agradezco a Orlando Brito Ginorio y a Juan Montero la invitación que me han hecho para poder conversar con ustedes en esta tarde sobre realmente lo que fue la experiencia del intercambio cultural entre México y Senegal. Es gracias a ese intercambio que llevo 50 años en México.